Bienvenidos a otra receta de mi canal, así que acompáñame y cocina conmigo esta deliciosa receta de galletitas keto. En este caso van a ser de cacao, de chocolate, porque la idea es hacer unos estupendos alfajores keto. Yo también estoy preparando a su vez el dulce leche keto que vamos a utilizar para rellenar estos alfajores. Que te voy a dejar por acá arriba nuestra receta de dulce de leche keto con leche de coco, así que por ende es un dulce leche vegano. Así que ahora lo que vamos a hacer es preparar estas deliciosas galletitas. Así que nos vamos a poner manos a la obra porque tiene poquitos ingredientes y es súper fácil de hacer y nos va a dar de resultado unos alfajores para chuparse los dedos. Para hacer estas deliciosas galletitas vamos a empezar con el procedimiento básico de galletitas. Que son, acá tengo 80 gramos de manteca pomada en este caso. Y le voy a agregar 50 gramos de eritritol, que es el endulzante apto para dietas cetogénicas. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar a esta manteca con el eritritol. Vamos a cremar un poquito la manteca. Yo lo hago simplemente así con un tenedor o puede ser un batidor de mano también. La idea es que se quede unificado en una pastita la manteca con el endulzante. Ahora lo que vamos a hacer una vez que tenemos así a nuestra mezcla es agregarle el huevo. Vamos a ponerle un huevo. Y ahora sí vamos a mezclar. Rompemos el huevo, incorporamos. La idea es que estos sean los ingredientes húmedos que le van a dar toda la humedad a nuestras galletitas. Así que vamos a dejar esto por un lado. Yo estoy chequeando mi dulce leche que no se rebose, que no le pase nada, así que lo estoy vigilando mientras que hago las galletitas. Es que para aprovechar el tiempo tenemos que hacer las dos cosas a la vez, no se puede si no. Y la idea es mostrarles cómo podemos utilizar esta receta de galletitas, pero también con un dulce de leche keto, porque de nada sirve tener galletitas keto si le vamos a poner un dulce de leche industrial. Así que vamos a unificar estas recetas en una receta. Te voy a dejar siempre el link de la otra para que tengas una receta completa y puedas armarte estos deliciosos alfajores. Una vez que tenemos así a nuestra mezcla, que está todo unido, lo que voy a hacer es agregarle los ingredientes secos. Acá tengo 120 gramos de harina de almendras. En esta ocasión solamente voy a ocupar harina de almendras para esta receta keto. Una vez que tenemos la harina de almendras, vamos a agregarle el resto de los secos. Que acá tengo una cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal. Y por otro lado le vamos a poner cacao, así que estas van a ser unas galletitas marroncitas de cacao. La idea es poder hacer unos alfajores keto, pero un estilo marplatenses. Así que por eso le estoy agregando cacao. Pero bueno, si quieren hacer solamente galletitas, pueden añadirle solamente limón o naranja o chip de chocolate o coco, por ejemplo. Y pueden hacer directamente con esta misma receta otras variedades de sabor. En mi caso, cacao. Y acá tengo la stevia que le voy a agregar una cucharadita para que queden un poquito más dulces estas galletitas. Y ahora sí, una vez que tenemos todos nuestros ingredientes secos, lo que voy a hacer es mezclar un poquito para que se vayan integrando antes de comenzar la masa. Bueno, si no se dieron cuenta, yo tengo chiche nuevo por acá. Mi super hoja hecha por mí misma en mi taller de cerámica. Así que bueno, ahora está como posa huevos. Muy pronto se viene la huevera, pero en fin, sirve para todo la hojita. Y ahora
volviendo a nuestra receta, voy a incorporar estos ingredientes. Primeramente, solamente con el tenedor vamos a tratar de unificar estos ingredientes. Una vez que tenemos bastante integrada nuestra masa, ahora yo lo que voy a hacer es meter las manos en la masa. La idea de cualquier galletita, sea con gluten, sin gluten, keto o no, es solamente integrar los ingredientes. Acá no vamos a amasar, a darle duro a la masa, porque no es la idea. La idea es solamente esto. Integramos los ingredientes un poquitito. Esta masa es bastante húmeda, siendo que solamente tiene manteca y huevo. Pero lo que yo voy a hacer ahora, que siento que está bastante húmeda, que no me va a dar para estirar así, es llevarla un ratito al frío. La vamos a dejar en la heladera unos minutitos y ahí vamos a continuar estirando nuestra masa para poder llevarla al horno y tenerla lista horneada a estas tapitas de alfajores. Bueno, acá traigo nuestra masa de galletitas de la heladera, así que lo que voy a hacer es ahora pasarla del bowl a la mesada para poder estirar y cortar nuestras galletitas para alfajores. Tengo acá un poquito de harina de almendras y un papel manteca. También podría ser alguna placa de silicona. La idea es que no se pegue en nuestra mesada. Voy a desparramar un poquito de harina y la idea es estirarla un poquitito. Como ven, se pegotea en el palote un poquito, así que vamos a ponerle un poquito de harina por arriba. O podríamos ponerle otro papel manteca por arriba. Yo la voy a estirar hasta ahí nomás. La idea es que no nos queden galletitas ni muy gruesas ni muy finitas. Así que yo creo que por ahí va a estar. Yo tengo un cortante redondo porque, como les comentaba, estas galletitas, el fin es hacerlas alfajores. Pero también en otras ocasiones he hecho estas galletitas, pero saborizadas con coco, por ejemplo, o con naranja. Y lo que hago entonces es darle forma con la mano. Le hago bodoquitos pequeñitos y los doy forma con la mano. Pero ahora quiero cortarlas con cortante porque mi idea es hacer alfajorcitos keto. Así que veremos cómo nos salen. Bueno, voy a ir acomodando mis galletitas en la placa donde las voy a hornear. No crecen demasiado, así que podemos ponerlas bastante juntitas. Y voy a estirar otra vez esta masa. Acá no desperdiciamos nada, así que se me pegoteó un poquito en el papel. Es que tiene bastante materia grasa esta masa, así que queda blandita. Capaz que si la ponemos un ratito más en la heladera también ayuda. Acá es un poquito a gusto el tamaño, el grosor, por así decirlo, de las galletitas. Es personal, los que nos guste a cada uno. Yo trato de que me salgan lo más parejitas posible, pero bueno, a veces la de los bordecitos suelen querer quedar un poquitín más finitas. Pero bueno, la idea es poder comer algo con estos alfajores, algo dulce, pero que sea muy saludable. Tanto para nosotros como para nuestros niños es ideal esta receta. Yo después les voy a mostrar cómo baño los alfajorcitos, o sea, vamos a mostrar el resultado terminado de estas galletitas, pero el fin de estas galletitas es que sean alfajorcitos. Así que yo les voy a mostrar también el proceso de cómo los relleno de una manera muy artesanal, ¿no? O sea, nada de repostería de alto rango, solamente
la idea es hacer algo delicioso y lo más sano posible. Una vez que terminamos de cortar y acomodar nuestras galletitas, yo tengo el horno precalentándose, así que ahora las vamos a llevar entre 5 y 10 minutitos. La idea es que crezcan un poquito y que las veamos, si le damos vuelta en el pisito, un toquecito más marrón de lo que ya son, porque son de cacao, ¿no? Así que vamos a llevarlas al horno. Voy a sacar nuestras galletitas que ya están listas. Y miren lo que es esto. Tienen una pinta espectacular, todas un cuarteadito arriba. Así que ahora lo que vamos a hacer es dejarlas enfriar. Y como saben, y ya lo he dicho antes, yo estoy haciendo el dulce de leche con el que vamos a rellenar estas tapitas. Así que vamos a dejarlas enfriar. Y cuando el dulce de leche esté frío en un ratito, bueno, un ratito bastante porque todavía le falta, pero en fin, cuando el dulce de leche esté, vamos a rellenarlos, vamos a bañarlos y ahí, listo, te voy a mostrar estos deliciosos alfajores. De momento, salieron espectaculares las galletitas. Ahora tenemos listas, enfriadas y en el plato nuestras galletitas keto. Nuestro dulce de leche keto está frío y apto para rellenar estos alfajores. Y acá tengo chocolate al 70% derretido. Así que lo que vamos a hacer ahora es armar simplemente nuestros alfajorcitos. Yo tengo la galletita. Yo lo voy a hacer de una manera muy rústica. Le voy a poner un poquito de dulce de leche. Podemos hacerlo con manga, sería sensacional. Nos quedaría mucho más prolijito. Y ahora lo vamos a bañar. A mí me gusta tirarlo en el chocolate. Y lo que hago es moverlo con 2 tenedores. Yo me ayudo de 2 tenedores. Lo escurrimos un poquito. Por cierto, a mi chocolate, cuando lo puse a derretir, lo puse junto con un poco de manteca. Y es a gusto. A mí me gusta que la capa de chocolate no sea demasiado gruesa. Así que lo que hago es ponerle bastante cantidad de manteca a este chocolate derretido. Así podemos emprolijar un poquitito los bordes del dulce de leche. Y a bañarse. Como les contaba, a mí me gusta que quede un baño bastante uniforme, pero finito. Entonces, por eso le agrego manteca. O podría ser ghee también, podríamos añadirle. Ahí estamos. Y después, inclusive, si queremos ayudarnos con que se solidifique bien, podríamos llevarlo al frío, al freezer un ratito, para que el chocolate y el dulce de leche se nos endurezcan. Súper delicioso van a quedar estos alfajores para sacarnos el antojo de comer algo dulce y que es 100% keto. Con esto terminamos nuestro video mostrándote por un lado las galletitas y en el otro video, que te vamos a dejar el link en la descripción, nos va a quedar el dulce de leche keto, que como lo ven, hace un rato tenía otro color, otra textura y es cuestión de mandarlo al frío para que se solidifique un poco más. Cuanto más tiempo lo dejamos en la heladera, más sólido va a estar y mejor va a quedar el dulce de leche, porque no se va a chorrear tanto en nuestros alfajorcitos, que para comerlo así está precioso, pero al querer utilizarlo en repostería, por ahí necesitamos que tenga un poquito más de cuerpo. Así que un rato más en la heladera. Y sí, nos da miedo, porque cuando uno lo saca es como que está bastante liquidón.
nuestro dulce de leche, pero miren lo que es esta textura ahora. Bueno, ahora que ya tenemos nuestros alfajorcitos bañados en chocolate, vamos a esperar que se enfríen, que el chocolate se solidifique y ahí vamos a cortar y ver cómo quedaron esta delicia de alfajores. Así que si te gustó este video, suscríbete porque estaremos subiendo muchas más recetas keto en los próximos videos y compartirlo con alguien que le guste cuidarse y necesite comer dulces pero sumamente saludables. Así que nos vemos en el próximo video.